Muy buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios porque estamos una vez más juntos a través de este medio, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Nosotros confiamos en un Dios vivo y verdadero, el cual nos ha sostenido ante cualquier tribulación. Vamos a dar lectura al Salmos capítulo 46. Este Salmos que nos enseña a confiar en nuestro Dios. Yo les invito a que ustedes en sus lugares busquen en sus Biblias Salmos capítulo 46 y todos juntos demos lectura. La palabra de nuestro Señor Jesucristo dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Al músico principal de los hijos de Coré, Salmo sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río de sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Un nuevo mes y el Señor ha sido fiel con nosotros, nos ha cuidado, nos ha provisto de cada una de nuestras necesidades. Sean bienvenidos amigos y hermanos que nos ven. Vamos a alabar a nuestro Dios a través de los cantos. El primer coro que vamos a entonar se llama Dios está aquí. Dice Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Qué hermoso versículo. Les invito para que todos cantemos y nos pongamos de pie. Cantemos fuerte con todo nuestro corazón. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Buenos días, hermanos y amigos. Sean cada uno de ustedes bienvenidos
a este culto que se realiza este 5 de julio del 2020 con la finalidad de dar gracias a Dios por cada una de las bendiciones que Él da a nuestras vidas, pero sobre todo para alabarle, para glorificarle, para honrarle y para reconocerle como el único Dios vivo, el único Dios soberano, el único Dios creador de los cielos y de la tierra, el único Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, al único Dios verdadero, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. Y vamos a iniciar el culto de esta mañana haciendo una oración, pero antes quiero expresar una gratitud a Dios por medio de su palabra y voy a invitarlos a que abran sus Biblias o busquen en sus Biblias el libro de los Hechos capítulo 27. Vamos a leer de los versos 13 al 25. Libro de los Hechos capítulo 27, de los versos 13 al 25. Amén, hermanos. La palabra de Dios dice así: Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado, llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a ahijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los hombres, todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Amén. Yo doy gracias a Dios a través de este texto bíblico. El contexto pues habla, ¿no?, que estaban en el mar. Pero hay unas palabras claves que a mí en lo personal me fortalecen de Pablo, ¿no? Dice: habría sido, por cierto, conveniente haberme oído. Dios nos habla todos los días a través de su palabra, y esa es mi gratitud a Dios, que Él me permite a través de su palabra poder oírle, ¿sí? Poder tener buen ánimo, porque Él me dice que mi vida no está perdida, sino está salvada. Y porque su palabra está conmigo todos los días, mañana, tarde, noche, madrugada, a la hora que sea, Dios está conmigo a través de su palabra. Sí. Y me dice que es necesario que también, pues,
enfrentemos este tipo de situaciones que estamos viviendo, que está pasando, porque es una forma también de nosotros o de yo fortalecerme a través de su palabra, de fortalecer mi fe, de fortalecer mi confianza en Dios. Dice un himno, porque yo sé a quien he creído y es poderoso para salvarme. Amén. Entonces, debo de tener buen ánimo, porque yo confío en Dios, ¿sí? Porque las cosas se harán como Él dice aquí en su palabra. Por eso estoy agradecida con Dios, porque Él a través de su palabra ha permitido una renovación de mi entendimiento. Ha traído paz a mi corazón, ha traído gozo a mi alma, ha traído prudencia a mi ser. Y esta mañana esa es mi gratitud a Dios, además de muchas otras que Él me da, ¿no? Tiene con bien a mis hijos, tiene con bien a mi esposo, tiene con bien a mis hermanos, a mis padres, bueno, a mi madre porque mi papá ya falleció. Pero estamos bien y eso es una gratitud que debemos de tener a Dios. Yo creo que cada uno de ustedes también la tiene. Y vamos a iniciar nuestro culto con la oración, como había dicho al principio. Y te voy a invitar a que cerremos nuestros ojos para orar en esta mañana e iniciar nuestro culto que está preparado. Vamos a orar, hermanos y amigos. Soberano Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, gracias te doy por este día que tú nos permites poder alabarte, glorificarte, exaltarte. Gracias, Señor, por cada una de las bendiciones que derramas en nuestras vidas. Pero sobre todo, Señor, te agradezco por el hecho de que me permites tenerte aquí en mi casa por medio de tu palabra. Gracias porque me has permitido conocerte, porque me has librado de la esclavitud, Señor, de la mentira y del pecado. Agradezco, Señor, en este día por muchas otras cosas más que tú conoces, porque tú escudriñas los corazones y los pensamientos del hombre, Señor. Ante ti nada y nada puede estar oculto, Señor. Te doy gracias, Señor, por eso. Y en esta mañana, soberano Dios, yo te ruego, oh Dios de Israel, para que purifiques nuestros corazones, Señor. Quites de nuestros pensamientos toda distracción que pueda ocasionar, Señor, el desvío de la atención hacia tu mensaje, hacia tu palabra, Señor. Te ruego, oh Dios, que traigas gozo a nuestra alma, traigas confortamiento, Señor, a nuestro ser. Gracias, Padre, porque esta situación que estamos viviendo en nuestro país nos sirve para que, como dice Pablo, podamos aprender a vivir en la escasez y en la abundancia, Señor. Gracias por las pruebas que nos pones, Padre, porque sabemos que ellas son motivo de nuestra fortaleza en ti, de nuestra confianza en ti, de nuestra convicción, Señor, en ti. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en esta mañana. Recibe, Señor, este culto como una adoración hacia ti, con olor fragante, Padre bendito. Te vuelvo a pedir que purifiques nuestros corazones y renueves nuestro entendimiento día con día. Danos, Señor, de tu sabiduría, Padre Santo, para poder comprender tu palabra. Y nuevamente, Señor, gracias. Gracias por cada una de las bendiciones que nos has dado, Padre bendito, y que nos seguirás dando. Alabado y glorificado sea tu nombre. Que cada una de las peticiones, Señor, que nosotros expresamos ante ti, sea cada una respondida conforme a tu santa voluntad. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a entonar el siguiente coro que está basado en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que dice: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Tenemos que humillarnos, dice, invocar el nombre de nuestro Dios, orar y buscar su rostro, y convertirnos, regresar de nuestros malos caminos, no seguir ahí. Entonces Él nos va a oír desde los cielos. ¿Y qué va a hacer? Perdonar nuestros pecados y sanaré su tierra. Cantemos juntos.
Si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre se humilla, orando y buscando mi rostro, se humilla y se vuelven de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, pues perdonaré a todos sus pecados, sanaré su tierra. Si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre se humilla, orando y buscando mi rostro, se humilla y se vuelven de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, pues perdonaré a todos sus pecados, sanaré su tierra, sanaré su tierra. Hermanos, ¿qué tal? Dios les bendiga, hermanos de la Iglesia Bautista Rey de Reyes. Pues es un privilegio, hermanos, que me hayan invitado para ser el predicador en esta ocasión. Y pues reciban saludos de la Iglesia Bautista Dios es Amor, de acá de Empalme Escobedo, Guanajuato. Y pues, hermanos, estamos aquí para recibir bendición de parte de nuestro Dios por medio de su palabra. Así que, pues, vamos, hermanos, a dar inicio a la palabra del Señor, lo que Dios trae para nosotros en esta hora. Así que les invito, hermanos, a abrir nuestras Biblias allí en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19. Vamos al primer libro de los Reyes, capítulo 19. Y vamos a leer solamente los versículos del 3 al 7. Vemos aquí una parte de una historia muy hermosa, de un acontecimiento después de la victoria de Elías sobre los profetas de Baal. Y dice la palabra del Señor allí en este libro, primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 3 al 7, dice lo siguiente: Entonces él tuvo miedo y se levantó y huyó para salvar su vida. Así llegó a Beerseba, que pertenece a Judá, dejó allí a su criado, y él se fue un día de camino por el desierto. Luego vino, se sentó debajo de un arbusto de retama, y ansiando morirse, dijo: Basta ya, oh Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Se recostó debajo del arbusto y se quedó dormido, y he aquí que un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces miró, y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una cantimplora de agua. Luego comió, bebió y se volvió a recostar. Entonces el ángel del Señor volvió por segunda vez y le tocó, diciendo: Levántate, come, porque el camino es demasiado largo para ti. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de seguir aquí en esta tierra. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias por tus cuidados. Gracias por tu iglesia que tú sigues sosteniendo
por tu gracia. Gracias, bendito Dios, por todas esas bendiciones que recibimos de parte tuya. Padre, ahora te pedimos, Señor, que tú nos bendigas a través de tu palabra. Que seas tú, Señor, hablando a través de mis labios. Purifícalos, bendito Dios, y que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo quien guíe este momento. Padre, gracias una vez más. Bendice a mis hermanos y que este mensaje, Señor, sea de bendición y de edificación para todos y cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, pues hemos terminado un primer semestre y definitivamente sin duda han sido 6 meses muy difíciles para todos nosotros. Sin duda, mis amados, ha sido una primera parte del año llena de dificultades, de aflicción, de temor, de enfermedad, de muerte para muchas personas. En 6 meses, hermanos, hemos estado por muchos días, inclusive meses, en confinamiento. Hemos estado encerrados, algunos en nuestras casas. Se nos ha pedido que nos guardemos. Hemos visto cómo un virus, hermanos, ha afectado a todo el mundo entero. Y estamos conociendo una nueva normalidad que tampoco habíamos vivido, ¿sí? Y seguramente, hermanos, hay momentos en los cuales podemos sentirnos tal vez igual que el profeta Elías cuando iba huyendo de Jezabel. Y él expresó esas palabras de desesperación que nos dice allí en el versículo 4. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Pero hermanos, tenemos que tomar para nosotros las palabras que el Señor envió para su profeta en esos momentos de angustia y de desánimo. Tenemos que tomar, hermanos, la palabra de Dios para nuestras vidas. Y en aquella ocasión le dice a Elías lo siguiente, y sin duda nos sigue diciendo a nosotros: levántate y come, porque el largo camino te resta. Así que, hermanos, no nos quedan todavía un semestre más, 6 meses de este año 2020, y aún es un largo camino por recorrer. Y tenemos que prepararnos para enfrentar todo eso que viene en este segundo semestre del año, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a enfrentar estos 6 meses? ¿Qué viene? No lo sabemos. Pero sin duda, hermanos, Dios, quien es fiel a su palabra, quien es fiel para con sus hijos, Él va a estar con nosotros. Él va a guiarnos y nos va a dar de su espíritu para poder nosotros caminar ese largo camino que todavía aún nos resta. Así que, hermanos, hemos tenido algunas recomendaciones de parte del gobierno, de parte de las instituciones de salud, para que nos cuidemos, para que nos protejamos. Entonces yo quisiera en esta hora que también esas mismas recomendaciones las veamos y las apliquemos a nuestra vida en este momento, que las apliquemos, hermanos, a nuestra vida espiritual. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Se nos ha dicho que usemos el cubrebocas, que inclusive es necesario, que si vamos a algún lugar, alguna tienda, algún centro comercial, a cualquier lugar, tenemos que ir con un cubrebocas, porque es obligatorio, si no, no nos dejan entrar. Si no, no nos permiten esa entrada a ese lugar, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos aplicar esta medida a nuestra vida espiritual? Bueno, pues vamos a la palabra. Dice allí, vamos a ver qué nos dice allí en el libro de Eclesiastés. Vamos a ver, hermanos. Allí en Eclesiastés, ¿qué dice la palabra de nuestro Dios? Eclesiastés capítulo 5, versículo 6. Y dice de la siguiente manera: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del mensajero que fue un error. ¿Por qué habrá de airarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? ¿Qué
quiere decir esto, hermanos? ¿O qué quiero decirles con esto cuando estamos hablando de usar el cubrebocas, de que es obligatorio, que nos dicen que es obligatorio? Y de acuerdo a esta palabra, quiere decir, hermanos, o lo que quiero decirles con esto, es que no permitamos que las palabras de murmuración o de queja en contra de nuestro Dios. No permitamos, hermanos, palabras de murmuración o de queja en contra de nuestro Dios. Es lo que el versículo, es lo que el predicador, Salomón en este caso, nos está recomendando. Y vuelvo a leer el versículo. Dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del mensajero que fue un error. ¿Por qué habrá de airarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Así que, hermanos, definitivamente estamos viviendo situaciones que no comprendemos. Todos quisiéramos, hermanos, que la pandemia terminara, pues ya. Hemos estado pidiéndole a Dios, hermanos, sin duda, todas las iglesias del mundo, todos los que tenemos temor de Dios, sin duda hemos estado en oración, hemos estado pidiéndole a Dios que pare esta pandemia, que pare este virus, que ya nos dejen tranquilos. Y esto no lo vemos, ¿sí? No vemos todavía una respuesta de parte de Dios en ese sentido. No vemos todavía la elaboración de una vacuna que detenga esta enfermedad para poder nosotros vivir nuevamente nuestra normalidad, a lo que estábamos acostumbrados, ¿sí? Así que definitivamente, hermanos, estamos viviendo situaciones que no comprendemos. Y muchos se preguntarán, ¿por qué Dios no detiene esta enfermedad? ¿Por qué no detiene este virus? Y esto es exactamente, hermanos, en estos momentos en los cuales verdaderamente debemos poner en práctica nuestra fe. Y confiar que aunque no comprendemos por qué, pero Dios tiene un propósito bueno en todo esto. Recordemos, hermanos, las palabras del apóstol Pablo cuando dice ahí en Romanos capítulo 8, versículo 28, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y cuando dice todas las cosas, no se está refiriendo solamente a unas cuantas, porque ahí dice todas las cosas. Y cuando dice todas las cosas, ¿qué es? Pues todas las cosas. Amén. ¿Sí? Así es que, hermanos, tal vez ahorita no veamos el bien, porque está muriendo mucha gente. Los hospitales están colapsados. Estamos viendo situaciones económicas también ya muy críticas en algunos hogares. Eso de estar encerrados, tal vez también algunas parejas, algunas familias no estaban acostumbrados y en algunas ocasiones quizás también tuvieron caos, tuvieron crisis por toda esta situación. Pero hermanos, nosotros tenemos que seguir confiando en que Dios tiene un propósito bueno en todo esto que Él está permitiendo, mis amados. Así que no debemos permitir que nuestra boca nos haga pecar. No debemos, hermanos, dar lugar a la murmuración en nuestra boca. No debemos hacerlo, hermanos. No debemos estar murmurando, estar diciendo, no, ya Dios ya no nos escucha. No, ya Dios ya se olvidó de nosotros. O cualquier cosa, inclusive cosas más graves delante de nuestro Dios que nos lleven a hacer delante de nuestro Dios. ¿Sí? Dice también allí el mismo Salomón, en un libro más atrás, allí en el libro de los Proverbios, en el capítulo 17, nos dice de la siguiente manera, también acerca de esto, capítulo 17, versículo 28, dice que cuando calla hasta el insensato es tenido por sabio, y el que cierra sus labios por inteligente. Así que, hermanos, sigamos confiando en Dios, sigamos dependiendo de nuestro Dios, sigamos, hermanos, creyéndole a Dios. Y ojo con esto, fíjense cómo dije, creyéndole a Dios, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios.
Y creo que ustedes saben perfectamente cuál es la diferencia. Así es que no voy a ahondar, no me voy a entretener en explicar esto, porque sin duda ustedes saben cuál es la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Amén. Muy bien. Así que en este tiempo, hermanos, en el cual Dios está buscando, es el tiempo, hermanos, en el cual Dios está buscando verdaderos adoradores. Adoradores que, como dice su palabra, que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, hombres y mujeres que en medio de estas situaciones difíciles tengan la fe y el amor para adorar a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que estamos viviendo y de todo lo que nos resta por pasar o por padecer en este año 2020. Quiero terminar, hermanos, este punto con lo que dice el salmista allí en el Salmo 50, Salmo capítulo 50, versículo 23. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me glorificará, y al que ordena su camino le mostraré la salvación de Dios. Así que, ¿qué es lo que debemos hacer, hermanos? En vez de estar murmurando o criticando o diciendo, ya Dios no me escucha, ya Dios se olvidó de mí, ya Dios no quiere saber nada de nosotros y por eso nos tiene así o por eso nos está castigando. Hermanos, debemos ofrecerle a Dios sacrificio de alabanza. Como dice el salmista, el que ofrece sacrificio de alabanza. ¿Qué es lo que dice? Bueno, en esta versión, que es la versión Reina Valera, hermano, nomás que actualizada, y dice, el que ofrece sacrificio de acción de gracias, dice, me glorificará. Así que, hermanos, Dios espera en medio de toda esta situación que nosotros sigamos confiando en Él, que nosotros le alabemos a Él, que nosotros nos dediquemos a adorarle y alabarle, hermano, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Muy bien. Así que, hermanos, vamos a continuar y allí también se nos dice que pues mantengamos esa sana distancia, ¿verdad? Sacaron ese eslogan, ¿verdad? De Susana, que tengamos, Susana, una sana distancia. Y esto, hermanos, ¿cómo aplicarlo a nuestras vidas? ¿Cómo aplicarlo a nuestra vida espiritual? Bueno, hermanos, pues esto significa, pues las palabras también que el mismo Señor Jesucristo le dijo en aquella ocasión al apóstol Pedro, allí en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Mateo, capítulo 16, versículo 23, que dice lo siguiente. Permítanme tantito. Y dice, entonces él volviéndose le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermanos, aquí el contexto de este pasaje, de este versículo, pues es cuando en aquella ocasión Jesús pues anuncia su muerte, ¿verdad? Y su victoria. Pero dice los versículos anteriores, voy a leer desde el versículo 21, dice, desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te suceda esto. Y es cuando el Señor le responde con estas palabras, quítate de delante de mí, Satanás. Entonces, hermanos, ¿qué es mantener una sana distancia? Pues es alejarnos, hermanos, de todas aquellas personas negativas, de todas aquellas personas pesimistas, de todas aquellas personas que quieren arrebatar nuestra fe, que quieren hacer morir nuestra fe. Que el enemigo está usando, hermanos, para hacernos caer, para hacernos trastabillar, ¿sí? Hermanos, en este mundo, a nuestro alrededor, hay personas a las cuales deberíamos, hermanos, decir las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo cuando pues le dice a Pedro esto, ¿sí?
Apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Con estas personas, hermanos, que siempre tienen en su boca palabras negativas, con esas personas de esas que nunca faltan a nuestro alrededor, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea con nuestros vecinos, ese tipo de personas que siempre están viendo el lado negativo de todas las cosas. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, no conocen de su palabra y siempre están hablando mal de todas las cosas que acontecen, viendo el lado negativo de todo esto y que quieren poner palabras de desánimo en nuestra mente, en nuestro corazón, que quieren poner todas esas cosas, hermanos, en nuestra vida. Y es por eso que nosotros tenemos que guardar una sana distancia de estas personas para nuestra vida. No les debemos dar lugar para que sus palabras entren en nuestro corazón, hermanos. Porque la palabra de Dios nos dice que no le demos lugar al diablo. ¿Sí? Eso es lo que dice su palabra ahí en el apóstol Pablo, ahí en el libro, perdón, en la carta a los Efesios. Dice allí en Efesios 4:7, precisamente estas palabras, ¿verdad? De que no le demos lugar al diablo, ¿sí? Perdón, 4:27, dije 4:7, es 4:27, que dice, ni den lugar al diablo, así sencillamente. ¿Sí? Y hermanos, una de las formas de no darle lugar al diablo es no dándole lugar, hermanos, a este tipo de personas, a este tipo de comentarios, a este tipo de palabras, de esas personas necias que no edifican y que solamente buscan destruir nuestra fe, apartarnos de Dios, apartarnos de las cosas espirituales, de las cosas buenas, hermanos. Acordémonos, hermanos, también lo que dijo Dios a Jeremías: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Somos nosotros, hermanos, los que debemos estar impactando al mundo. Somos nosotros, mis amados, los que debemos a ser luz y sal en medio de toda esta situación. Somos nosotros, hermanos, los que debemos influir en esta gente y no dejar que esta gente influya en nuestras vidas. Así que, mis amados, si no es posible, entonces, pues guardemos una sana distancia de este tipo de personas. Así que, hermanos, esa es otra más bien de las cosas que se nos han recomendado y que también en esta hora yo estoy recomendando para que tengamos, hermanos, una vida espiritual sana, para que sigamos adelante en la lucha que tenemos todavía por delante, porque recordemos, largo camino nos resta por recorrer. Así que sigamos adelante, hermanos. Amén. Se nos dice también que lavemos constantemente, que nos limpiemos, que lavemos constantemente nuestras manos, que nos estemos sanitizando, que nos estemos constantemente usando el gel antibacterial, etcétera, etcétera. Todas esas medidas de limpieza que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo debemos hacer esto, hermanos, en nuestra vida espiritual? Porque a través de toda esta situación que estamos viviendo, sin duda, también ha entrado el pánico, el miedo en nuestras vidas. Hay mucha gente, muchos hermanos inclusive, que están temerosos de contagiarse, de qué va a pasar con ellos, de qué va a suceder con nuestra vida si nos llegamos a contagiar. ¿Estaré preparado para soportar el contagio? ¿Estarán bien mis defensas? Todo esto, hermanos. ¿Cómo podemos limpiar nuestro corazón del virus del miedo? La palabra de Dios nuevamente nos da la respuesta, hermanos. Y allí en la primera carta del apóstol Juan nos dice lo siguiente. Vamos ahí en primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice lo siguiente: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que, hermanos,
hemos aprendido en este primer semestre del año que uno de los métodos más efectivos, ¿verdad?, que se nos han recomendado, que se nos ha dicho, pues ese es el lavado constante de manos, que usemos el agua, el jabón, el gel, y todo eso va a acabar con el virus. Pero como les decía, ¿cómo evitamos ser contagiados por el virus del miedo? Del miedo en nuestra mente y en nuestro corazón. La palabra de Dios aquí nos dice en esta carta del apóstol Juan, nos dice y nos declara que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor de nuestra vida. Así que, mis amados, todos los días y a cada momento necesitamos una buena dosis del amor de Dios en nuestra vida. Pero ¿cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo vamos a poder tener esto, hermanos? La misma palabra nos dice que el que no tiene amor es ¿por qué? Porque no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, ¿cómo vamos a tener el amor de Dios en nuestras vidas? Pues conociéndole a Él. ¿Y cómo vamos a conocerle a Él? Pues leyendo su palabra, teniendo comunión con nuestro Dios, a través de la oración, a través de su palabra. Así que, hermanos, apartemos tiempo para estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Apartemos tiempo, hermanos, para poder pasar un buen momento, un buen tiempo a solas con nuestro Dios, reflexionando en cada una de sus palabras que Él nos dice a través de la Biblia, que es su palabra, hermanos. Necesitamos buscarlo, necesitamos darle un lugar especial a ese momento de pasar tiempo con nuestro Dios. Así que, hermanos, tenemos que apartarnos como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, siendo nuestro Señor Jesucristo Dios, quizás muchos podemos decir, Él no necesitaba, o Él no tenía necesidad ninguna de apartarse a orar. Sin embargo, Él lo hacía. Y la Biblia nos dice, varios pasajes nos narran esto. Nos narran de que Él, ya sea muy temprano en la mañana, antes de que inclusive saliera el sol, Él ya estaba en comunión con su Padre. Otros pasajes nos dicen que siendo ya muy tarde, inclusive por ahí de la medianoche, ¿sí?, Él se apartaba para estar a solas con su Padre. Hermanos, necesitamos nosotros hacer lo mismo. Y de esa manera, hermanos, que el amor de Dios va a permear nuestras vidas, va a estar en nuestras vidas, va a hacer que nuestra vida, hermanos, esté llena de su amor. Y como dice Juan en esta carta, que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Así que, mis amados, para poder ser limpios del temor en nuestro corazón, para poder quitar ese virus del miedo, ese temor que nos han infundado o que nosotros mismos hemos generado en nuestras vidas, hermanos, tenemos que combatirlo con el amor de Dios. Así que, mis amados, reflexionamos cada día en su amor para con nosotros, en sus cuidados, en su protección y en su poder. También, hermanos, para poder lograr una buena enfrentar o un buen enfrentamiento con este virus, se nos ha dicho que tenemos que fortalecer nuestras defensas, que tenemos que tener nuestro sistema inmunológico bien activado. Por eso es que dicen que los hipertensos, los diabéticos, cualquier otro tipo de enfermedad que tengamos, pues nos bajan las defensas. Nos bajan las defensas. ¿Y cómo poder recuperar esas defensas? Pues tenemos que administrarlas por medio de las que nos venden, ¿sí? La semana pasada, ayer hizo 8 días, el lunes de la semana pasada, estuvimos en una reunión virtual de los pastores de aquí de la Convención Regional Suriel, a la cual pues pertenece nuestra iglesia,
y estuvimos platicando también con una doctora, porque estábamos hablando del tema acerca de la reapertura de nuestros templos, de cómo va a ser, cómo podemos cuidarnos, cómo podemos llevarla a cabo cuando ya se nos permita regresar a nuestros templos. Y la doctora, pues hablando de estas situaciones, pues también nos mencionaba esta parte de las vitaminas, ¿sí? Que tenemos que nosotros que adquirirlas, ¿verdad? Comprarlas en la farmacia, ¿verdad? Lo que son la vitamina C, la vitamina E, los otros tipos de suplementos que tenemos que pues usar, ¿sí? La vitamina C, bueno, pues esa la podemos adquirir en algunas frutas, ¿sí? Esas no necesariamente tenemos que comprarlas. Pero la vitamina E sí, ¿por qué? Porque la vitamina E proviene del sol, proviene de los rayos del sol. Y decía la hermana, pues esa sí no podemos adquirirla a menos que tengamos algún patio, a menos que tengamos podernos asolear un momento, pero si no, pues no vamos a poder hacerlo. Entonces hay que comprarla. Hay que comprarla para poder tener también la suficiente vitamina E para poder fortalecer nuestras defensas, porque también es necesario esta vitamina, ¿sí? Tenemos que tomar muchas frutas y verduras también que pues contienen todas esas vitaminas que nuestro cuerpo necesita, que nuestro sistema inmunológico necesita para poder, hermanos, fortalecer nuestras defensas. Entonces, ahora, pero eso es en cuanto a nuestro físico. Pero ¿cómo podemos fortalecer nuestro espíritu? Y bueno, hermanos, esto creo que no tiene explicación, porque creo que todos conocemos la respuesta. Creo que todos sabemos cómo podemos nosotros fortalecernos en el espíritu. Y pues es por medio de la palabra de Dios, ¿sí? Otra vez el apóstol Pablo nos dice claramente esa parte, ¿sí? Ahí en su carta a los Efesios, y dice en Efesios 6, versículo 10, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que, mis amados, la palabra nos está diciendo, ¿sí?, que tenemos que fortalecernos en el Señor, ¿sí? Yo no digo que no fortalezcamos nuestro sistema inmunológico, tenemos que hacerlo para cuidarnos, tenemos que hacer ejercicio para poder cuidarnos, ¿sí? Así es que quizás muchos ya han gastado suficiente dinero en comprar este tipo de vitaminas, en todos estos suplementos que fortalecen nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Pero ¿qué debemos hacer para fortalecer nuestro ánimo? ¿Qué debemos hacer, hermanos, para fortalecer ese ánimo que... Hermanos, antes de continuar, quiero ofrecerles más bien una disculpa. La tecnología a veces falla, pero ya estamos nuevamente. Por ahí se nos cortó el video, es nuestro primer predicación o sermón a través de estos medios. Y bueno, pero aquí estamos, hermanos. Entonces les decía que ¿qué debemos hacer para fortalecer nuestro ánimo? Porque, hermanos, nuestro ánimo es lo que nos ayuda a mantenernos en estos tiempos de dificultad y de enfermedad. Por ahí yo no sé cuántos de ustedes conocen o han visto inclusive esa película de Patch Adams, una película que habla acerca de un hombre que quería ser doctor y él descubrió, ¿verdad?, en sus por ahí en sus investigaciones y en su vida diaria, pues que la enfermedad era curable también a través de tener un buen ánimo, a través de la risa, a través de levantar el ánimo al enfermo, ¿sí? Así que ahí nos hace ver en esa película, pues, que tenemos que tener nuestro estado anímico debe de estar en unas óptimas condiciones también. ¿Y qué debemos hacer? Como les decía, ¿qué debemos hacer para fortalecer nuestro ánimo? ¿Sí? Pues nuestro ánimo, hermanos, que es también la parte que también donde nos ataca el enemigo de nuestras vidas, que es Satanás. Dice ahí su palabra en el libro de los Proverbios, capítulo 18, versículo 14, dice lo siguiente:
el ánimo del hombre soportará su enfermedad, pero ¿quién soportará al espíritu abatido? Así que, hermanos, fíjense cómo dice el proverbista, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Así que tenemos que tener un buen ánimo, hermanos, en nuestras vidas. Para fortalecer entonces nuestro estado anímico, tenemos que invertir tiempo de nuestra vida, hermanos, cada día para alimentarnos con la palabra de Dios. Así como lo dije en el punto anterior acerca del miedo, ¿qué debemos hacer para esto? ¿Cómo podemos tener nosotros el amor de Dios en nuestras vidas? Pues es yendo a la palabra de Dios. De la misma manera, hermanos, para fortalecer nuestro ánimo, tenemos que ir a la palabra de Dios. Y esto, hermanos, ahí también lo podemos ver en lo que Dios precisamente le dice a su siervo, a su profeta, a Jeremías, ahí en el capítulo 15, versículo 16, le dice estas palabras, le dice lo siguiente: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque yo soy llamado por tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos. Fíjense bien lo que dice la palabra aquí. Tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría. Así que, mis amados, la palabra de Dios es quien fortalece nuestras defensas, es quien fortalece nuestro ánimo, porque la palabra de Dios es el gozo y la alegría para nuestra vida, mis amados. Así que tenemos que ir a la palabra de Dios para fortalecer nuestras defensas, para fortalecer nuestro espíritu, para fortalecer nuestra vida espiritual. Así que, mis amados, vayamos a la palabra de Dios, busquemos al Señor por medio de su palabra. Y por último, hermanos, para poder salir victoriosos de toda esta situación, se nos recomienda quedarnos en casa. ¿Pero qué es esto? ¿O cómo lo aplicamos a nuestra vida espiritual? Ese quedarnos en casa. Pues en la casa de nuestro Dios. No estoy diciendo en el templo. No estoy hablando de permanecer en el templo. Porque ahorita no nos permiten en algunos lugares. ¿Sí? O más bien en todos los lugares. Yo he sido el único, quizás, pues que no obedeció. Soy el único desobediente a esto, porque nosotros permanecimos con nuestro templo abierto, quizás por la comunidad en la que nos encontramos, quizás por la situación que aquí no tuvimos tanta situación así, o no vimos casos cerca a nuestro alrededor, y por eso nos permitió tener siempre nuestro templo abierto. Pero bueno, no está hablando de eso, pero sí de estar en comunión con nuestro Padre, en la casa del Padre Celestial. No nos apartemos del camino del Señor, es lo que quiere decir. No nos alejemos de nuestro Dios, porque solamente en Él podemos estar verdaderamente protegidos, como dice el salmista también, ahí en el Salmo 91:1, que dice que el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que si nosotros, mis amados, habitamos bajo la sombra del Omnipotente, bajo el abrigo de nuestro Dios, tendremos esa verdadera protección. Pero también, de todos modos, no dudemos, hermanos, también como dice el salmista, ahí en todo ese capítulo 84, donde nos habla acerca de que mejor es un día estar en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Así que, hermanos, busquemos a Dios. Ahí también la palabra del Señor, sí, ciertamente está hablando del templo, pero más que nada, hermanos, podemos aplicarlo a nuestra vida espiritual, de que busquemos a Dios en todo momento. Así que, mis amados, yo espero en el Señor que ustedes se animen por medio de la palabra de nuestro Dios, por medio de todos estos consejos, mis amados, que sigamos adelante. Y largo camino nos resta. Y nos vamos empezando un segundo semestre de este año que ha sido catastrófico, hermanos, sin duda, para nosotros como mexicanos, porque no solamente ha sido la pandemia. Hace poco ustedes en Oaxaca tuvieron ese gran temblor, hace unos días atrás.
tuvimos esa situación del supuesto polvo del Sahara o arena del Sahara, no sé, y no sé en qué repercutió, eso sí, no me di mucha cuenta de esto, pero hay muchas cosas, hermanos. La violencia que no para, sobre todo acá en nuestro estado de Guanajuato, pero no sé cómo están las cosas allá en Oaxaca, pero hermanos, ha sido un año muy difícil y todavía nos faltan 6 meses más, pero sin duda Dios tiene grandes planes, propósitos para nuestras vidas. Sin duda, mis amados, Dios quiere seguir fortaleciéndonos. Dios quiere que nosotros sigamos adelante. Amén. Así que, mis amados, tomemos estos consejos que vienen de parte de nuestro Dios para nuestras vidas, para seguir adelante. Y no desmayemos, mis amados. Sigamos confiando en el Señor. Sigamos esperando en Él. Como dice el salmista, espera en Él y Él hará. Y grandes propósitos. Jehová cumplirá sus propósitos en mí y en ustedes, mis amados. Así que vamos a orar. Bendito Dios y Padre, una vez más, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esa palabra que nos alienta, que nos conforta, que nos anima a seguir adelante. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos allá en Oaxaca. Sigue bendiciéndolos, bendito Dios. Sigue siendo con ellos. Sigue ministrando sus vidas. Sigue dándoles, Señor, ese ánimo que mis amados necesitan en estos tiempos tan difíciles. Quizás algunos están padeciendo otras cosas, no solamente lo de este confinamiento, sino quizás alguna otra enfermedad, quizás alguna situación económica, quizás algún problema en el hogar, con la pareja, con los hijos, o qué sé yo, Señor. Pero, Padre, ha sido un año difícil, pero tú no nos has dejado. Tú has sido fiel a nosotros. Tú has sido todo este tiempo con nosotros. Tú nos has llevado en tus preciosas manos. Y gracias te damos por ello. Pero te pedimos también ahora, Señor, que nos des la fuerza suficiente, el ánimo suficiente, Señor, porque el largo camino nos resta todavía por recorrer en este año 2020. Nos quedan 6 meses todavía, estamos a la mitad del año. Pero, Señor, con tu ayuda saldremos adelante. Con tu ayuda, sin duda, bendito Dios, vamos a ser bendecidos para bendecir a otros. Gracias, Padre. Sigue bendiciendo a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados, y gracias por la invitación. Ha sido un gozo, un privilegio el mío de estar con ustedes, de compartir con ustedes, y estamos para servirles. Que Dios les bendiga, mis amados. Hasta luego. Damos gracias a Dios por el mensaje que nos acaba de dar a través del pastor, el hermano Aarón Ramírez. Hace mucho tiempo convivimos con él y sin duda que estos medios han servido para poder vernos de nuevo. Dios le bendiga, hermano, y gracias por compartir la palabra de nuestro Dios. Vamos a seguir alabando y cantando a nuestro Dios. Dice en Salmos capítulo 48, versículo 1, grande es Jehová. Vamos a entonar juntos este coro que lleva por título, cuán grande es Dios. Y adoramos a un Dios que es todopoderoso y que día a día Él está con nosotros en medio de cualquier circunstancia. Cantemos fuerte, poniendo atención a la letra y recordando que nuestro Dios es todopoderoso. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán.
Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos,